El día de hoy vamos a abordar una pregunta muy común. ¿A cuánto asciende el cheque de jubilación del Seguro Social para quienes se retiran a los 67 años? Es que la Administración del Seguro Social se encarga de calcular los pagos mensuales de jubilación, considerando varias variables, siendo la edad de retiro una de las más importantes. Y es que si te jubilas a los 67 años, tienes algunas claves que pueden ser de tu interés, como por ejemplo, tu historia laboral y tus aportes, tu edad plena de jubilación, hasta el ajuste por costo de vida en el año en el cual tú te estés jubilando, y los montos en promedio que el Seguro Social en ese mismo año está pagando. Para saber exactamente cuánto recibirás, también puedes utilizar la calculadora de beneficios de la Administración del Seguro Social, que podemos verla en su sitio web. Para esto solo necesitas ingresar tu información laboral y la de ingresos. De este modo puedes obtener una estimación precisa. Pero existen más factores muy importantes, los cuales debes comprender, para entender de cuánto será tu cheque si es que decides jubilarte a los 67 años. En principio, el Seguro Social es un programa del gobierno federal, el cual se encarga de proporcionar una fuente de ingresos a los trabajadores cuando se jubilan, siempre y cuando ellos hayan aportado al sistema durante varios años en su vida laboral. La administración también protege a los dependientes legales del beneficiario en caso de fallecimiento. Pues en la actualidad la administración tiene registrados a más de 70 millones de jubilados, que para este año 2024 también están experimentando un aumento del 3,2% en sus cheques, gracias al ajuste por costo de vida, o para muchos el COLA, que fue anunciado en octubre del año 2023. Pues esto es una herramienta para que su poder adquisitivo no se vea afectado por la inflación. Primero comprendamos qué es la edad plena de jubilación. La edad plena son los 66 o 67 años, cuando una persona decide dejar de trabajar y en este momento activa sus derechos como pensionistas ante la Administración del Seguro Social, que desde ese momento se va a encargar de realizar sus pagos mensuales sin reducción alguna. Y es que el año y el mes de tu edad plena de jubilación va a depender de tu fecha de nacimiento, aunque pues obviamente otros factores, como los 40 créditos, son temas que necesitas comprender para acceder al Seguro Social. En este año 2024, ¿cuánto reciben en promedio las personas que decidieron jubilarse a sus 67 años? En este año 2024, las personas que se jubilaron en su momento a los 67 años están recibiendo un pago promedio, ojo con esto, promedio de $1,907, el cual son $61 más en comparación al anterior año 2023, cuando recibían un promedio de $1,845, de acuerdo con la información que nos ofrece la Administración del Seguro Social. Y es que según las mismas cifras oficiales, los pagos de este año para este grupo de jubilados que se jubilaron a los 67 años, pero cumplieron con todos los requisitos exactos y al máximo. Cuando hablamos al máximo es que superaron los ingresos imponibles en cada año de su historia laboral, pues ellos actualmente están recibiendo unos $3,822. Ojo, es el pago máximo. Ahora bien, ¿quiénes son los que reciben los cheques más altos del Seguro Social? Los ciudadanos estadounidenses que alcanzan la edad de 70 años. Son ellos los que podrían optar por obtener los cheques más altos que nos ofrece el Seguro Social, según pues la lógica de distribución de dinero que es establecida por la administración. Es muy importante señalar que de acuerdo con esta lógica, solicitar los beneficios tempranamente puede resultar en una consideración de reducción del monto del cheque del Seguro Social. Pues bueno, para poder entender cuáles son los pagos promedios según tus 70 años, 62 años, 65 años, cuáles son las medias en pagos del Seguro Social
para todas las edades en este año 2024 por cada persona. Mes con mes, la Administración del Seguro Social envía dinero a millones de personas en los Estados Unidos, incluyendo los beneficios de programas de jubilación. Hablamos de sobrevivientes, seguro de incapacidad del Seguro Social y hasta seguridad de ingreso suplementario. Cada año estos pagos suelen aumentar debido a este ajuste por costo de vida, el COLA, el cual se calcula con base en la inflación. Pues bueno, para este año 2024, los pagos en promedio que los jubilados pueden estar recibiendo ha subido poco más de $1,900. Como bien sabemos, esta es la base promedial, teniendo en cuenta que te jubilaste a tus 67 años. Por otro lado, los pagos, por ejemplo, de los cónyuges sobrevivientes, que son situaciones muy específicas, puede llegar a ser de aproximadamente $3,653, pagos máximos. Luego están los beneficiarios de cónyuges sobrevivientes que son de tercera edad pero que son solteros. Ellos pueden recibir un pago promedio de unos $1,700. Y es que además los pagos en promedio con incapacidad, o con un cónyuge, o con uno o más hijos, pero en este sector de discapacidad, pueden oscilar hasta los $2,720, mientras que todos los trabajadores, simplemente con una incapacidad, pueden obtener un pago promedio de $1,500. Actualmente los beneficios de seguridad de ingreso suplementario han subido a $943, tanto para individuos, y para parejas $1,415. Pues como todos los años, dentro de los cambios vienen los beneficios máximos. Y es que la Administración del Seguro Social los incrementa cada año, y estos no están relacionados con el COLA. Actualmente en este año, los montos máximos para los 62 años es de $2,710. Monto máximo. Cumpliste con tus 40 créditos laborales y encima del ingreso imponible. Si decidiste jubilarte a tus 65 años, este pago máximo será de $3,426. Si decidiste jubilarte a tus 66 años, este pago máximo puede ser de $3,652. En cuanto a los pagos que se reclaman a la edad plena de jubilación de 67 años, el beneficio máximo es de $3,822. Y pues por último quedan aquellos que retrasan su retiro hasta los soñados 70 años, los cuales son elegibles para el pago máximo que puede ofrecer la Administración del Seguro Social, que son $4,873. También debemos entender cómo es el cronograma de pagos que nos ofrece el Seguro Social. Y es que los pagos de seguridad de ingreso suplementario, el SSI, es el programa que envía el primer día de cada mes su beneficio. Por otro lado, el tercer día de cada mes son enviados los beneficios para las personas que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997. Y luego queda el resto de cheques del Seguro Social, que son jubilados, sobrevivientes y discapacidad, los cuales son enviados los días miércoles, pero esto puede variar según el día de tu nacimiento. Un ejemplo, el segundo miércoles del mes reciben beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 1 y un día 10, mientras que el tercer miércoles de ese mismo mes reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 11 y un día 20. Mientras que el cuarto miércoles del mes reciben los últimos beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31. Recuerden que los pagos del SSI son enviados mediante depósito directo a los beneficiarios. Un depósito directo en el cual usted haya proporcionado su cuenta bancaria a la Administración del Seguro Social. O por último, también puede llegarte como cheque en papel vía correo postal, lo cual, como bien sabemos, suelen tardar mucho más tiempo en llegar.